todo este público un especial y afectuoso saludo. Haré un par de referencias, una muy centrada en el tema que tratamos y que titulaba este panel relacionado con los lugares de memoria, y luego una muy puntual en relación con los planteamientos que el senador ha hecho en la apertura del panel y a lo largo del desarrollo del mismo, que provocan algún tipo de reflexión adicional y que está por fuera de la temática inicial. En relación con los lugares de memoria, quisiera advertir y destacar que el Ministerio de Justicia claramente apoya y comprende la relevancia de ese escenario, del simbolismo que estos escenarios recogen. Y también quisiera destacar la forma como el Gobierno Nacional, y muy en el marco de lo que se ha negociado en la Mesa de La Habana, ha establecido la relevancia de la construcción de la memoria desde la perspectiva territorial, con la significancia que esto implica en términos de que desde los territorios y cada comunidad y cada elemento social se incorpore desde lo territorial, planteando la construcción de memoria de su perspectiva de lo que fue la violencia en ese contexto específicamente territorial. Y también quisiera destacar, obviamente, el reconocimiento de la relevancia en términos de lo que significa la construcción de la memoria desde una perspectiva de la satisfacción del derecho a la verdad. Ya lo han mencionado a lo largo de toda la jornada e incluso otros panelistas en este panel, pero esa satisfacción del derecho a la verdad, como otros derechos de las víctimas en el marco de la justicia transicional, es un instrumento que claramente busca la superación de un pasado de violencia y el logro de una reconciliación y paz. Estos son elementos que, expuestos así, quisiera que me llevaran obviamente a destacar y a recalcar la importancia obviamente de los lugares de memoria. Y para alcanzar, digamos, esa satisfacción al derecho a la verdad y superar adecuadamente un pasado traumático, es importante que iniciativas tendientes al esclarecimiento de la misma se aseguren en términos de lograr los efectos en materia de reparación, justicia y garantías de no repetición. Y en el aspecto de no repetición, los lugares de memoria obviamente tienen también otro elemento fundamental. Nosotros podemos y hemos oído bastantes argumentos alrededor de lo que significa la construcción de memoria en términos de la satisfacción de la verdad, en términos de la satisfacción de esa verdad individual para las víctimas y esa verdad colectiva para la sociedad, pero también hay que ver el efecto de los lugares de memoria en términos concretos de lo que significa la no repetición en el futuro de todos esos elementos y todas esas violencias que, por ejemplo, en el caso particular de Colombia, hemos registrado. Esto que yo menciono claramente no es solamente una reflexión, una perspectiva del Gobierno Nacional, es una postura que además ha sido recogida de manera bastante clara por la Corte Constitucional. La Corte Constitucional, cuando ha hecho referencia a la verdad colectiva, a la verdad de la sociedad, la construcción de memoria alrededor de la verdad colectiva, ha advertido que esa dimensión colectiva del derecho a la verdad, y esto es una lectura entre comillas de lo que la Corte ha mencionado por su parte, significa que la sociedad debe conocer la realidad de lo sucedido, su propia historia, la posibilidad de elaborar un relato colectivo a través de la divulgación pública de los resultados de las investigaciones, e implica la obligación de contar con una memoria pública sobre los resultados de esas investigaciones sobre graves violaciones a los derechos humanos, una afirmación relevante de la Corte Constitucional, y agrega que el derecho a la verdad constituye un derecho imprescriptible que puede y debe ser garantizado en todo tiempo. Este derecho a la verdad, en el contexto del posconflicto, como lo vemos, implica, sin lugar a dudas, la elaboración y la construcción de esa memoria. Y esa construcción de memoria se espacializa
y han mencionado ya los expertos que me han antecedido en el uso de la palabra varios elementos de lo que significa espacializar la construcción de la memoria y elaborar y construir el lugar de memoria. Y este es ya el punto concreto del que trata este panel. Y la elaboración y la construcción de esos lugares de memoria con esa dimensión espacial complementada por una dimensión simbólica es lo que de alguna manera garantizan el reconocimiento y la forma como se plasma la construcción de ese reconocimiento y de esa verdad, pero también garantiza además la forma como se va a leer y a reconocer en el futuro esa memoria con el fin de que podamos también apelar no solamente al derecho a la verdad, sino a la no repetición de los elementos y de los hechos de violencia que en un momento determinado hayan marcado nuestra historia. Eso, en términos generales, senador, serían reflexiones puntuales en relación con el tema concreto del panel. Y en relación con preguntas que usted planteó o reflexiones que planteó, una que me llamó mucho la atención, que además que comparto con usted cuando usted afirma que en un momento determinado hay gente que puede advertir como algo negativo la polarización en la que se encuentra el país. Coincido con usted, este es un momento absolutamente pertinente para destacar esa polarización, pero pareciera que esa polarización es un rasgo, justamente es un rasgo tradicional de la nación nuestra, que pudiera haberse reconocido mucho antes de haberse elaborado un proceso de construcción de memoria en épocas en las que otras violencias y en las violencias de mitad del siglo pasado tuvieron efecto y tuvieron una realidad propia. La construcción de la memoria de las violencias de mitad del siglo pasado en generaciones como la nuestra o como la mía, por lo menos, senador, estuvo relacionada con los relatos de los cercanos o de quienes vivieron aquella violencia, pero nunca mi generación tuvo la oportunidad de hacer un reconocimiento distinto a los relatos de aquellos que fueron víctimas del desplazamiento y de la violencia de los años 50. Hoy tengo una preocupación personal. Yo tengo una hija de 21 años y una de 9. Ya con la de 21 años me cuesta trabajo que entienda lo que ha vivido el país y eso que ha pasado por un tránsito muy particular de su vida. Y peor va a ser con la generación de mi hija de 9. Y de no lograr la construcción de una memoria que nos permita además entender en el futuro que ese rasgo particular de polarización puede que haya sido así en el pasado, sea en el presente, pero siga siendo así en el futuro. Es posible que en el futuro, sobre la base de esa polarización, repitamos obviamente otra vez estos elementos y estos contextos de violencia y no haya forma de hacerle llegar un reconocimiento y sensibilizar a las generaciones del futuro, como es el temor que tengo personal con mis hijas, de lo que pasó en nuestro país y que esa generación, en el marco de esa polarización histórica que hemos tenido, repita los errores que hemos cometido. Esa sería la intervención, senador.